Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el estudio de las leyes de los gases. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es la ley combinada. Como su nombre lo menciona, esta combina ambas leyes, las que ya hemos estudiado, que son la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Así que vamos a ver qué nos dice la ley combinada de los gases. Esta ley pues se le conoce también como ley experimental y es una ley que combina las anteriores. Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son, ya las dijimos, presión, volumen, temperatura. La ley de Charles, por ejemplo, establece cuando la presión es constante que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Igualmente, la ley de Gay-Lussac establece que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que si la temperatura aumenta, la presión va a aumentar. Y la ley de Boyle, pues nos dice que cuando tenemos una temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros disminuimos el volumen, pues evidentemente la presión va a aumentar. Y que cuando la presión disminuye, el volumen, ¿qué pasa? Aumenta. Entonces es como sentido opuesto. Así que la interdependencia de estas variables se muestra en la ley de los gases combinadas que establece como esta ecuación. Vamos a ver el siguiente diagrama donde se ejemplifica de una mejor manera lo que es estas leyes. Aquí tenemos un pequeño como estilo de flujograma o diagrama donde representan las tres leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Esta es una manera muy fácil de recordar todas las ecuaciones de estas tres leyes. Usted dibuja una P, una V y una T. Entonces, usted puede relacionarla de la siguiente manera. Presión y volumen, pues es la ley de Boyle. Y si ustedes observan, ellas están como a un lado, así que ellas se multiplican. Entonces usted se recuerda, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 2. Ahora, si usted quiere relacionar volumen y temperatura, usted va a decir, el volumen va arriba en el numerador y la temperatura va abajo, porque así lo indica el diagrama. Entonces esa sería la ley de Charles, que dice que el volumen 1 entre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Y si usted quiere ver la relación entre la presión y la temperatura, entonces sería la ley de Gay-Lussac, donde igualmente, miren, la presión está arriba y la temperatura abajo. Entonces usted dice, la presión 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Entonces la ley combinada de los gases agarra esas tres ecuaciones y las combina en una sola. La presión, ¿cuáles son las ecuaciones que eh, utilizan la presión? Pues la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Así que él utiliza una sola presión y la coloca en la ecuación. Luego las de volumen, que sería la ley de Charles y la ley de Boyle, la coloca ahí y la divide pues entre la temperatura. ¿Qué leyes contemplan temperatura? Pues la ley de Gay-Lussac, miren aquí la temperatura en el denominador, y la ley de Charles. Así que ella combina y genera una sola y una nueva ecuación que se llama la ley combinada. Así que si usted quiere recordar todas las ecuaciones, les recomiendo que usted dibuje una P y una V, la P a la izquierda, la V a la derecha y la T abajo. Y de ahí se va a recordar de todas. P, aquí como está tan así, son multiplicando. P1, V1, P2, V2. Como la temperatura está abajo, eso indica que la temperatura, cuando trabajamos con presión, va a ir en el numerador. Digo, en el denominador, es decir, en la parte de abajo de la ecuación. Igualmente cuando trabajamos con volumen y ya. Así que solamente digamos como este pequeño ciclo y sabemos que estamos trabajando con presión, volumen y temperatura. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo resolver problemas utilizando la ley combinada de los gases. Vamos a ver acá en nuestro tablero. Denme un momento, voy a buscar un bolígrafo que tengo especial para esto. Bien chicos, vamos a continuar entonces. Veamos el primer problema. Dice lo siguiente, un gas a 12 grados Celsius y 1,0 por 10 a la 5 pascales de presión
ocupa un volumen de 7,5 litros. Calcula el volumen que ocuparía a 0 grados Celsius y 1,5 por 10 a la 5 pascales. Así que lo primero que nosotros debemos hacer siempre es colocar los datos. Aquí ya ellos lo colocaron, así que nos adelantaron el trabajo, por decirlo así. La temperatura 1 va a ser el valor que nos dan inicialmente, así que sería 12 grados Celsius. La temperatura 2 no, es 0 grados Celsius. Y la presión 1, aquí nos la da, véanla. Voy a señalársela. Aquí tenemos, véanla, la presión 1. La presión 2 sería esta. El volumen 1 sería 7,4 litros. Y vamos a decir que nuestra incógnita o el valor desconocido sería el volumen 2. Así que utilizando la ecuación de la ley combinada, vamos a copiarla. Vamos a copiarla acá. Sería así. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por el volumen 2. Y eso lo divido entre la temperatura. Recuerden que estamos utilizando la ley combinada. Bien, esa sería nuestra ocasión. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Pues miren, nos interesa el volumen 2, es decir, esto. Así que nosotros debemos despejar esa ecuación. El primer paso va a ser pasar esto que está en el denominador acá. Así que lo vamos a despejar. Veamos. Voy a colocarlo aquí al lado. Vamos a ver. Vamos a colocarlo un poco más abajo. Bien, como vamos a pasar eso sería presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 por temperatura 2 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 entre... ya no va entre, ¿verdad? Porque ya despejamos la temperatura. Bien, chicos. Ahora el siguiente paso sería despejar este valor, mire, la presión 2. Porque yo necesito solo el volumen. Así que como esto está multiplicando ese volumen, va a pasar para acá, ¿verdad? Dividiendo. Así que vamos a ver. Así que nuestra ecuación final sería la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 entre, acá tenemos temperatura 1 por presión 2. Eso es igual al volumen 2. Así que ya yo tengo mi ecuación despejada y solo me queda reemplazar esos valores. Así que vamos a reemplazar los valores. Pero primero veamos si ya hemos hecho los cálculos de temperatura. Recuerden que la temperatura siempre la tenemos que trabajar en grados Celsius. Digo, en grados Kelvin. Así que vamos a transformar eso. Bien. La temperatura 1, aquí, dice que es 12 grados Celsius. Recuerden que eso es igual, ya lo voy a transformar. Pero nosotros para transformar a Kelvin tendríamos que sumarle 273. Así que 273 más 12, ¿cuánto sería? 285, ¿verdad? Grados Kelvin. Ahora veamos la temperatura 2. La temperatura 2 dice que es 0 grados Celsius. Por lo tanto, al hacer la equivalencia, sumarle 273, nos va a dar 273 grados Kelvin. ¿Estamos bien? Perfecto. La presión sí la podemos trabajar en esos valores porque siempre que tenemos las mismas unidades de presión podemos trabajarlo así. Si no, habría que transformarla. Así que vamos a ver nuestra ecuación ya despejada. La voy a copiar aquí. Sería la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1 por la presión 2 va a ser igual al volumen 2, que es lo que a mí me interesa. Vamos entonces a reemplazar esos valores. La presión 1 la tenemos aquí. Entonces sería 1,0 por 10 a la 5
pascales, ¿verdad? Por el volumen 1. ¿Cuál es el volumen 1? Por 7,4 litros. Por temperatura 2. ¿Cuál es la temperatura 2? 273 grados Kelvin. Todo eso entre, ¿cuánto? Entre la temperatura 1. La temperatura 1 va a ser, la tenemos aquí, va a ser de 285 grados Kelvin por la presión 2. Y la presión 2 es la misma, no, 1.5. 1.5 por 10 a la 5. ¿Qué cosa? Pascal. Y listo, eso va a ser igual al volumen 2. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a cancelar las unidades antes de empezar. Tengo esta temperatura en grados Kelvin, se va a cancelar con esta de acá. Ahora tengo presión, se va a cancelar con esta de acá. ¿Y qué nos quedó únicamente? Miren, nos quedó volumen. Y eso es, nuestra respuesta tiene que estar expresada en esas unidades. Así que ahora vamos a utilizar nuestra calculadora para ver cuánto nos da ese valor. Dice que es 1,0 por 10 a la 5 por 7.4 litros, que es el volumen inicial, por la temperatura 2, ¿verdad? La temperatura 2 es 273, porque era 0 grados Celsius. Entre 285, que era la temperatura 1, por 1.5 por 10 a la 5. Así que el volumen 2 dice que nos da 4,72. 4,72, ¿qué cosa? Litros. Así que el volumen 2 va a ser igual a 4,72 litros. Y esa sería nuestra respuesta. Observemos algo. Vamos a hacer un análisis. El volumen inicial, miren cómo era el volumen inicial, era mayor, ahora es menor. ¿Por qué es menor? A ver, hagamos un análisis. ¿Qué pasó con la presión? Mire qué pasó con la presión. La presión aumentó, ¿verdad? Como la presión aumentó, aquí en la presión 2, acuérdense que cuando la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Y es por eso que nuestro volumen disminuyó. Pasó de 7,4 litros a 4,72 litros. Así que vamos a ver otro problemita. Ahora sí, no tenemos la tabla de valores, así que vamos a reformularla. Ahora tenemos que, vamos a ver qué nos están pidiendo. Volumen. Miren, casualmente tenemos que calcular volumen. Bueno, dice, a la temperatura 25 grados Celsius. Vamos a empezar de una vez a anotar esos datos. Eso es muy importante hacerlo. Vamos a hacerlo en azul para que resalte. Entonces de una vez decimos, temperatura 1 va a ser igual a 25 grados Celsius. Y a la presión de 690 milímetros de mercurio. Así que tenemos la presión 1. Es 690 milímetros. Discúlpeme por escribir tan feo. Que me cuesta acá con este bolígrafo. 690 milímetros de mercurio. Ahora dice de cierta cantidad de oxígeno que ocupa un volumen. Entonces el volumen 1 va a ser igual a 80 mililitros. Ajá. Ahora, ¿cuál será el volumen ocupado? Es decir, que sería nuestra incógnita. Vamos a ponerlo acá. Volumen 2 es nuestra incógnita. ¿Cuál será el volumen ocupado por el gas en condiciones normales? Cuando nos dicen en condiciones normales, recuerden que eso hace referencia a un gas ideal. En condiciones normales, la temperatura de un gas ideal es de 273 grados Kelvin, ¿verdad? Correcto.
En condiciones normales, siempre que le digan a usted condiciones normales, la presión, vamos a poner primero la presión, va a ser igual a una atmósfera. Y si hacemos la equivalencia, pues una atmósfera para trabajar acá en la misma unidad sería 760 milímetros de mercurio. Y la temperatura, siempre que hablamos de temperatura, discúlpeme, es temperatura 2, presión 2. La temperatura es a 273 grados Kelvin o 0 grados Celsius. Así que estas son condiciones normales de temperatura. Normales. Así que cuando en condiciones normales son esas. Ahora vamos a despejar nuestra ecuación. Primero vamos a escribir nuestra ecuación. Dice que la presión 1 por el volumen 1. Discúlpenme. La presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Como nos interesa el volumen 2, vamos a hacer el despeje de manera rápida porque ya lo sabemos. ¿Cómo se hace el despeje? Esto pasa para acá y esta presión pasa para acá. Que despejando nuestra ecuación nos quedaría que la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1, ¿verdad? Por esto acá expresión, porque como está multiplicando el V2 pasa dividiendo, y como este T2 está acá dividiendo, pasa multiplicando. Aquí sería T2. Y eso es igual al volumen 2, que eso es lo que nos piden. Ahora solamente tenemos que reemplazar nuestros valores. Así que el V2 va a ser igual a, ¿cuál es la presión 1? La presión 1, recordemos que era de 690. Acá lo podemos observar. 690. Discúlpenme. Acá la temperatura tendremos que transformarla. Vamos a colocarla así que sumamos 273 más 25. Si no me equivoco, eso es 298, ¿verdad? 298 grados Kelvin. Recuerden que hay que trabajar las unidades en la escala absoluta de Kelvin. Así que vamos a reemplazar la presión 1. Tenemos 690 milímetros de mercurio por el volumen 1. Recuerden que el volumen 1 era de 80 ml. Voy a ponerlo ahora entre paréntesis. Por la temperatura 2. Y la temperatura 2, como era en condiciones normales, es 273 grados Kelvin. Eso lo vamos a dividir entre la temperatura 1, que la acabamos de calcular, es 298 grados Kelvin, y lo vamos a multiplicar por la presión 2. Como en la presión 2 son condiciones normales de presión y temperatura, serían 760 milímetros de mercurio. Ahora sí, podemos eliminar las variables Kelvin con Kelvin y nos quedan solamente mililitros, que es el volumen, lo que andamos buscando. Así que el volumen 2 va a ser igual a, vamos a realizar esa multiplicación. Ustedes lo pueden hacer por parte. Vamos a hacerlo por parte. Primero vamos a multiplicarlo de arriba. 690 por 80 por 273. Y eso nos da un número muy grande, por eso no me gusta hacerlo así. Vamos a colocarlo. Dice que da 150, 1.506.000. Bueno, 150, 696, 00. Y lo de abajo, que sería multiplicar 298 por 760, nos va a dar este valor. Ahora sí, vamos a colocar aquí el volumen 2, va a ser igual a... Ahora cuando dividimos esos valores, nos debe dar volumen 2. Vamos
Vamos a ver, estoy colocándolo acá en la computadora, en la calculadora. Dice que nos da 66,54. Recuerden que el 8 redondea mililitros. Así que esta sería nuestra respuesta final y el volumen 2 que ocuparía ese gas sería de 66. Fíjense que acá igualmente el volumen disminuyó porque la presión evidentemente aumentó de 690 milímetros de mercurio a 760. Al aumentar la presión, el volumen disminuye. Así que el volumen disminuye, cumpliéndose lo que nos dice la ley de Boyle. La ley de Boyle. Pero acá estamos trabajando la ley combinada porque contempla las tres unidades de presión, volumen y temperatura. Así que muchachos, con este tema culminamos la ley de los gases. Hay problemas donde usted debe identificar qué tipo de ecuación utilizar en base a las variables que se le están dando. Si usted le dicen que el gas se expande por efecto de la temperatura, entonces ahí sería volumen, temperatura. Tendría que emplear la ley de Charles. Pero si le dan todas las variables, como en este caso que acabamos de ver, le dan volumen, presión y temperatura, entonces usted va a aplicar mm, la ley combinada de los gases. Así que muchachos, con esto combinamos la clase y nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema que se llama ecuaciones de estado. Saludos y que tengan un excelente día. Recuerden que si tienen dudas me las hacen llegar al grupo de WhatsApp y este video ustedes lo pueden pausar y resolver los problemas que hemos hecho aquí para corroborar que esté correcto y le den los mismos valores. Y igual también ustedes pueden practicar en su módulo de aprendizaje, tienen bastantes problemas ahí que pueden resolver. Nos vemos la próxima muchachos, saludos.